Buenas, en esta lección vamos a aprender a ordenar datos en Excel 2013. Una hoja de cálculo puede contener una gran cantidad de información, y será necesario organizarla para usarla de forma más eficiente. Para ello utilizaremos el comando ordenar. Una de las primeras cosas que tenemos que tener claras es la de clasificar los datos por el orden de uno de los campos, y esta clasificación vendrá dada por el contenido de los campos de los diferentes registros. Para poder entender los resultados, es importante conocer los criterios de clasificación. Primero se ordenarán los datos numéricos, después los signos de puntuación y por último los datos alfabéticos. Ordenar una lista de datos reorganiza las filas de acuerdo con el valor contenido en una o más columnas de esta lista de datos. Es como clasificar los registros de una base de datos. Para ordenar una lista de datos, será suficiente seleccionar una celda de la columna por la que queramos ordenar los datos. Nos situamos en una celda de la columna asignatura y pulsaremos en el comando ordenar de mayor a menor o de menor a mayor situado en la pestaña de datos. Estos dos botones de la barra de opciones permiten ordenar rápidamente nuestra base de datos. Sin embargo, estos dos botones no permiten establecer ningún tipo de criterio adicional para configurar la ordenación. Solo podremos ordenar ascendente o descendentemente los datos de la tabla. Otra opción similar es pulsar en el icono ordenar y filtrar que encontramos en la pestaña de inicio. Al pulsar sobre este comando encontramos las opciones ordenar de la Z a la A, ordenar de la A a la Z y por último orden personalizado. Las dos primeras opciones son idénticas a los botones explicados anteriormente y la tercera opción abre el mismo cuadro de diálogo que vamos a explicar ahora. Si seleccionamos solo una columna completa y pulsamos en el comando ordenar de la pestaña datos, Excel nos avisa con un cuadro de diálogo el que nos pregunta si queremos ampliar la selección al resto de columnas de nuestra lista de datos. Si no ampliamos la selección, ordenará solo esa columna y el resto de datos de las restantes columnas los dejará sin ordenar. En este cuadro de diálogo tendremos dos opciones. Ampliar selección clasificará todos los registros de la lista según los criterios que vayamos a especificar posteriormente. Sin embargo, continuar con la selección actual ordenará los datos de la columna que hemos seleccionado únicamente. Para evitar posibles errores, será suficiente situarse en una celda de la tabla y pulsar en el botón ordenar de la pestaña datos, donde nos aparece el cuadro de diálogo que vemos en pantalla, donde podremos especificar las condiciones de clasificación. En este cuadro de diálogo podemos diferenciar tres partes: ordenar por, que nos permite elegir la columna a partir de la cual deseamos ordenar la tabla; ordenar según, nos permite ordenar por los valores que tenemos en las celdas, por el color de la celda, por el color de la fuente o por el icono que tengamos en la celda. Por defecto y la más lógica es utilizar la opción de valores. Criterio de ordenación, donde elegimos si el orden es alfabético, de la A a la Z o de la Z a la A; numérico, de mayor a menor o de menor a mayor; y por último, si sigue el orden de una lista personalizada. Por ejemplo, si en una columna de la tabla tenemos los nombres de los días o de los meses, la ordenación alfabética no sería correcta, por lo que tendremos que elegir una lista personalizada donde se encuentren esos valores, como veremos posteriormente en un ejemplo. En este ejemplo vamos a comprobar que si no se repiten valores en el segundo criterio de ordenación, no nos sirve para nada, ya que la tabla la deja exactamente igual. Ordenaremos primero la tabla por el nombre del alumno. Y ahora vamos a ordenar la tabla por el nombre del alumno y por la asignatura. Y comprobaremos que la tabla la deja exactamente igual a si hubiéramos solo insertado un criterio. Como queremos ordenar nuestra tabla por más de un criterio, pulsaremos en el botón de agregar nivel. Pero hay que tener en cuenta que solo ordenará por el segundo criterio de ordenación en el caso de que existan valores duplicados en el primer criterio. Por este motivo, como no se repite ningún valor en la columna alumnos, deja la tabla exactamente igual a cuando hemos insertado un solo criterio. Pulsando en las flechas hacia arriba y hacia abajo del cuadro de diálogo ordenar, podemos cambiar la prioridad de ordenación de los niveles. Antes tenía más prioridad el nombre del alumno, ahora tiene más prioridad la asignatura, por lo que nos va a ordenar la tabla por la asignatura y después por el nombre de los alumnos de cada asignatura en concreto. En este ejemplo sí se modifica la tabla porque se repiten valores en la columna asignatura, por lo que sí se pueden utilizar dos criterios de ordenación.
Podemos eliminar cualquiera de los niveles de ordenación pulsando en el botón Eliminar nivel que encontramos en el cuadro de diálogo de ordenar. En el siguiente ejemplo vamos a ordenar la tabla por dos niveles de ordenación, por la asignatura y por la nota del examen. Podremos insertar ese segundo nivel pulsando en Agregar nivel o copiando un nivel anterior y modificarlo, que es lo que haremos nosotros en este caso. Seleccionaremos la columna Nota del examen y pulsaremos en el botón de Aceptar. Ordenará la tabla por el criterio principal, en este caso asignatura, y para todos los alumnos que tengan la misma asignatura, los ordenará por su nota de examen, de forma descendente. La casilla de verificación Mis datos tienen encabezados determina si la primera fila de la lista será excluida o incluida cuando se ordenan los datos. Esto es importante en el caso de tener escritos los nombres de los campos en la primera fila. Si la lista de datos tiene rótulos de columnas, se selecciona automáticamente la casilla de verificación Mis datos tienen encabezados y la primera fila queda excluida. Si no, deberíamos ordenar la tabla por el nombre de la columna, columna A, B, C, D y así sucesivamente. Si esta casilla no está marcada, la primera fila también queda seleccionada para poder ser ordenada, como vemos en la tabla. En el siguiente ejemplo vamos a ordenar la tabla por el mes de nacimiento. Por defecto lo ordena alfabéticamente, y nosotros queremos ordenarla desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Para ello debemos especificar un criterio de ordenación personalizado. Pulsamos en el desplegable Criterio de ordenación y pulsamos en la opción Lista personalizada. Al pulsar sobre este botón aparece el cuadro de diálogo de listas personalizadas y seleccionamos la lista para ordenar la tabla, en nuestro caso los meses del año. La tabla se ordenará en el mismo orden en el que nosotros tenemos la lista creada. Al seleccionar la lista personalizada, Excel nos ordena los registros correctamente, enero, febrero, marzo y así sucesivamente, sin tener en cuenta el orden alfabético. Para obtener los resultados deseados, debemos asegurarnos que todos los datos de las columnas a ordenar contengan el mismo tipo de datos que tenemos en el criterio de ordenación. Ahora queremos ordenar la tabla por la asignatura, pero en un orden concreto, por lo que debemos crear esa lista personalizada. Si no está la lista creada, la podemos crear de forma automática insertándola en este cuadro, o como vimos en el vídeo de listas personalizadas. En el cuadro Entradas de lista, insertamos la lista con el orden que deseemos. En nuestro caso, el orden será el siguiente: lenguaje, historia, informática y matemáticas. Recuerda que si alguno de los datos no estuviera acentuado, no ordenaría ese registro en este orden, porque no pertenecería a esta lista que acabamos de crear. Pulsaremos en el botón Agregar para añadirlo al listado de listas personalizadas. Y al pulsar Aceptar, veremos que nuestra tabla está ordenada por la lista que nos acabamos de generar. En la parte superior derecha del cuadro de diálogo de ordenar tenemos el botón Opciones. Este botón nos abre un cuadro de diálogo donde tenemos dos posibilidades. Si se activa la casilla Distinguir mayúsculas y minúsculas, Excel las diferenciará. Y por último el grupo Orientación. Nos permite establecer si la orientación se llevará a cabo por filas, ordenar de arriba a abajo, o por columnas, ordenar de izquierda a derecha. Excel nos guarda las opciones de ordenación creadas y nos las muestra cada vez que pulsemos en el comando Ordenar de la pestaña Datos. Con esto concluimos el tutorial sobre ordenación de datos en Excel 2013. Espero que les haya servido de ayuda.